más moderno del sur de Chile. Amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan en nuestro programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Como en otras oportunidades, también en el día de hoy tenemos un libro de regalo dentro de las personas que llamen y contesten la pregunta que va apareciendo en pantalla, que nos digan los nombres de las hermanas de Lázaro. Lo estudiamos, lo vimos la lección pasada y está en Juan capítulo 11. Así que, ¿cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? Y respondiendo correctamente, al final del programa vamos a obsequiar dentro de todas las personas que llamen este libro, que es una asamblea cristiana según las Escrituras. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, es un libro muy documentado en cuanto a cómo se deben realizar las cosas y prácticas de una iglesia, de una asamblea. Es un libro bien bueno para aquellas personas que les interese estudiar más profundamente de la palabra del Señor. Así dejamos esta invitación para que se lleve un libro de regalo. También saludamos a nuestros hermanos que están haciendo con nosotros los cursos Emaús y todavía están disponibles para todas las personas que llamen y quieran hacer uno de estos cursos con nosotros. Luego entregan las lecciones y se quedan con el libro. Así también estos libros Emaús, cursos por correspondencia Emaús, son totalmente gratuitos, sin costo para usted. Así que el único compromiso que tendrá usted será estudiar la palabra de Dios, responder aquellos exámenes que vienen en el libro y seguir estudiando más profundamente la palabra del Señor. También a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan regularmente en este programa, si nos han visto en otra oportunidad, ya saben que estamos siguiendo el libro de Juan como estudio sistemático, el Evangelio según Juan, y en el día de hoy vamos a leer algunos versículos del capítulo 12 del Evangelio según Juan. Así que le invitamos a que nos acompañe en la lectura de la palabra del Señor, Evangelio según Juan, el capítulo 12, que lleva como título Jesús es ungido en Betania. Juan 12, el versículo 1. Dice la palabra del Señor, damos lectura en el nombre del Señor a su palabra. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio,
y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hasta ahí la lectura por el momento de la palabra del Señor. Hemos dado lectura a Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 12. Y tenemos varios personajes aquí en este capítulo y la semana pasada también consideramos algo de ellos. Está Lázaro, está Marta, está María, una familia, amigos del Señor, dedicados al Señor, una familia donde el Señor podía encontrar reposo, donde podía encontrar paz, donde podía encontrar un hogar de refugio cerca de aquella ciudad como era Jerusalén. Betania estaba a unos kilómetros solamente de Jerusalén y era un lugar donde el Señor acudía con regularidad para descansar, para compartir, para tener un momento con aquellos hermanos. Así que dice la Escritura que días antes de la Pascua, 6 días para ser más específico, vino Jesús a Betania. Y podemos considerar esta ciudad de Betania como una ciudad que acogía en el hogar de Lázaro, de Marta y de María, acogían a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya una enseñanza para nosotros, para cada uno de nosotros. Si acogemos en nuestro hogar a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos un hogar, una casa. Y el Señor Jesucristo también quiere entrar en nuestra casa, nuestra morada, nuestro templo, refiriéndose al cuerpo de cada persona, de cada ser humano. El Señor quiere entrar en nuestras vidas, el Señor quiere entrar en nuestro espíritu, el Señor quiere entrar en nuestro corazón. En cada una de las actividades que a diario nosotros realizamos, el Señor Jesucristo quiere entrar. La pregunta es si tú le darás aquella entrada al Señor Jesucristo. Él en ninguna manera es un intruso, un autoritario, un dictador que va a entrar sin que le inviten. Las personas de este hogar le invitaban, abrían su puerta de par en par para que el Señor Jesucristo entrara a su vida, a su hogar, a sus actividades, para que comiera con ellos, para que estuviera con ellos, para que compartiera un momento, que compartiera la palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Compartir una palabra con el Señor, estar en un momento de comunión con el Señor. ¿Lo estamos haciendo en el día de hoy? ¿Estamos teniendo esos momentos de intimidad con el Señor, esos momentos de comunión con el Señor? ¿Dejamos en todas nuestras actividades del día un momento para el Señor? El Señor no quiere que nos vayamos a las montañas, a los cerros y edifiquemos conventos y nos aislemos de la sociedad. El Señor Jesucristo quiere que seamos seres sociales, quiere que seamos seres que influyamos en nuestra sociedad, que además está a decir que en el día de hoy está muy, muy corrupta, muy corrompida, donde a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. Y cuando alguien quiere decir algo que está en la palabra de Dios, le dicen que eso ya es del siglo pasado, que eso ya es antiguo, estamos en otros tiempos, que no corresponde para el día de hoy, que es una sociedad libre, dicen algunos, pero se ha confundido la libertad con el libertinaje. Y eso está en la palabra de Dios.
El Señor Jesucristo vino para hacernos libres, para vivir en libertad, para tener una vida plena, una novedad de vida pero plena. No encerrarnos en nuestras iglesias, sino vivir en una comunidad. Ser personas sociales, ser personas que comparten con los demás. La luz en las tinieblas resplandece. La vida cristiana verdadera está como en esta familia, Lázaro, Marta y María, en el hogar, en el trabajo, en la universidad, los hermanos que están estudiando, en los liceos. Nuestros liceos están siendo atacados por todos aquellos pecados que la Biblia condena. Y se está hallando tan normal porque pasa cotidianamente, todos los días, todas las semanas. Entonces nos acostumbramos, pero no es normal lo que está pasando con nuestros jóvenes. No es normal lo que está pasando en nuestras comunidades. Cómo sube la delincuencia, el desempleo. El embarazo juvenil ha aumentado de una manera alarmante, pero se nos ha hecho tan cotidiano eso que ya es algo más, otra persona más. La verdadera comunidad cristiana, la verdadera vida cristiana es aquella que cambia o influye algo en alguna medida en las comunidades en las que los cristianos viven. No se puede considerar entonces lo que está pasando en nuestras comunidades, en nuestras provincias, en nuestra región, que según el censo son las provincias, las comunas que tienen la mayor cantidad de cristianos. Pero eso es en el censo, en un papel, en una encuesta donde a uno le preguntan qué religión es. Pero en los mismos papeles y estadísticas son las ciudades con más delincuencia, con más drogadicción, con más embarazo juvenil, con más divorcios. Entonces algo no está bien, algo no cuadra. Si una estadística dice que hay cristianos y hay muchos cristianos, y la otra estadística dice que eso no influye en nada en lo que está pasando en nuestra sociedad, algo no está bien. Algo está pasando que no es normal. Entonces se ha diluido el cristianismo y en el día de hoy las personas dicen ser cristianas, pero en realidad están confundidas en todas las doctrinas que cada cual tiene. Entonces, vemos vidas en el cristianismo que la Biblia habla, que son vidas cambiadas, son vidas que transformaban las comunidades donde esos cristianos vivían. En una ciudad donde eran idólatras y todo el mundo, el comercio giraba en torno a la idolatría, se convirtieron las personas y el comercio de la idolatría cambió. En una ciudad donde habían magos, brujos, adivinos, se convirtieron personas y traían los libros de magia y los quemaban, cambiaban sus vidas. Aquí vemos entonces en el ejemplo de esta familia en Betania lo que el Señor quiere de nosotros, que incorporemos al Señor Jesucristo a nuestra vida, porque sin el Señor no somos nada. Sin el Señor Jesucristo en nuestra vida no somos nada. Podemos tener todo lo que usted se imagina: educación, salud, riqueza, una vida cómoda, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, no somos nada. Hay un hombre en la Escritura que va a morir. Y él antes de morir estaba pensando que iba a ampliar sus graneros, iba a hacer más grandes sus graneros porque ya no le caía tanta riqueza que tenía. Entonces dice: ampliaré todo esto para que mis riquezas y mi prosperidad pueda guardarla. Y la voz de Dios le dice: necio, lo que has provisto, ¿de quién será? Esta noche vienen por tu alma. La vida y la muerte no dependen de las decisiones que nosotros tomamos. Así que cuidado, porque la misma Biblia dice que entre nosotros y la muerte solamente hay un paso. Un paso. Estos hombres habían experimentado lo que era la muerte. Había muerto Lázaro, había estado 4 días y cuando el Señor dice: quitad la piedra,
le dicen, hiede ya, está hediondo, hay olor a muerte. Y muchas veces debemos reconocer que en nuestras comunidades hay olor a muerte. En nuestra ciudad hay olor a muerte. Que ha entrado este germen de la droga, de la delincuencia, y ha entrado la corrupción a la juventud. Hay olor a muerte. Pero el Señor Jesucristo es el que puede resucitar a los muertos, porque Él es la resurrección y la vida. Él puede hacer que nuestros jóvenes cambien su manera de vivir teniendo a Cristo en su corazón. Y conozco jóvenes cristianos en los liceos donde cuesta, en su juventud les cuesta ser cristianos, y ellos dan un ejemplo de cristianismo allí, donde sus compañeros les invitan a hacer cosas contrarias a Dios, y ellos respetan su fe porque han dicho creer en Cristo y respetan su fe. Y vayan mis felicitaciones a esos jóvenes que perseveran desde su juventud en lo que ellos han creído. Y no lo hacen porque ellos creen en Cristo, Jesús. Y ellos reconocen que la tentación es fuerte ante sus vidas, pero también entre ellos mismos se apoyan y van avanzando en esta vida cristiana. Son un ejemplo a seguir esos jóvenes. Y no se desanimen si hay alguno escuchando. Aunque los demás inviten a esas cosas que en apariencia son diversiones, pero sabemos que el fin es muerte. Es muerte. El Señor puede hacer de la muerte un milagro vivo, la vida. El Señor dice, quitad la piedra, y llama a Lázaro. Lázaro ven fuera. Hicieron una cena. Versículo 2, hicieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y aquí por lo menos vemos a los hermanos aquí en una actitud. La primera actitud, Marta servía. Y esto nos representa nuestras congregaciones, nuestras iglesias. No podemos hacer todos una misma cosa. El cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene que cumplir la función con la cual Dios los creó. Y aquí vemos una familia que no todos hacen lo mismo. Marta sirve. Y es un ejemplo de virtud el que ella esté sirviendo. ¿Cuánta falta hace más hermanos y más hermanas que sirvan a la obra, a la causa de nuestro Señor Jesucristo? El servir, el estar ahí donde nadie más quiere estar, el ayudar a los necesitados donde nadie más quiere ir, personas que sirvan a la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Servir, aunque nadie más lo sepa. ¿Cuántos les gusta hacer cosas y que todo el mundo sepa? Que todo el mundo sepa. El servicio al Señor es no trabajando al ojo. Hacer las cosas sin que nadie más las sepa, y la recompensa viene de lo alto, del que escudriña los corazones, del que ve la intención de tu corazón con que tú haces las cosas, con que tú sirves a tu Salvador, a tu Señor. Marta servía. Y Lázaro estaba cumpliendo otra función. Lázaro estaba acompañando a Jesús en la mesa. Estaba sentado a la mesa con él. Estaba cumpliendo también una función. No pueden hacer todos los miembros del cuerpo una misma cosa. Y eso Pablo lo explica en el libro de Corintios. Y que ningún miembro del cuerpo menosprecie a otro miembro. Porque todos nos ayudamos. Todos nos ayudamos. Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Y alguno podría decir, pero prefiero a Marta, prefiero a aquellos que sirven. Pero el solo hecho de que Lázaro esté sentado cerca de Jesús. Hay hermanos, hay hermanas que se han alejado de las congregaciones. Se han alejado de aquella casa de oración a la que asistían. Se han alejado de aquel lugar donde escuchaban la palabra de Dios. Y dice, es que yo no hacía nada.
Pero aquí Lázaro vemos una persona que está donde Jesús está y que está sentado porque el Señor ha obrado un milagro en su vida, lo ha resucitado entre los muertos cuando nadie daba esperanza por él, cuando ya nadie daba un peso por Lázaro, 4 días estaba muerto. Y el Señor lo resucita y él está cerca de Jesús, cerca del Señor, cerca de aquel que le había dado vida. ¿Cuántos Lázaros hay en esta tarde escuchando, viendo en estos momentos? Personas que el Señor ha hecho un milagro tremendo en sus vidas, personas que el Señor ha hecho maravillas en su vida, en su familia, en su entorno, los ha rescatado de su mala manera de vivir, les ha dado la salvación de su alma y en el día de hoy andan alejados, andan descarriados, andan en los caminos que ya no estaban. Y lo que el Señor quiere es una invitación a volver de nuestra mala manera de vivir, volver a los caminos que nosotros sabemos. Lázaro estaba sentado. Es importante. Las congregaciones se llenan con gente y con gente que está sentada, está ocupando su lugar. El rey Saúl vio el puesto de David desocupado y lo echó de menos. Y preguntó por David al ver su puesto desocupado en aquella mesa. ¿Cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores no nos echará de menos al faltar a nuestras congregaciones, al estar sentado en el lugar que nos corresponde, donde está nuestro Salvador? Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús. Y el Señor ha preparado una mesa. Dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El Señor ha preparado una mesa para que nosotros diariamente vayamos a comer, a degustar de su palabra, de sus cosas, del reino de los cielos. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Quieres estar sentado a la mesa con el Señor? Que compartir con el Señor. Apocalipsis, el capítulo 3, es un pasaje bien conocido. Y el Señor también nos invita, nos instruye para que estemos cerca de Él, comiendo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La invitación del Señor Jesús, golpeando la puerta, y el que le abre, como esta familia de Betania que le abrió la puerta de su hogar, el Señor estaba con él a la mesa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la invitación del Señor a que estemos con él, a que compartamos con él, a que invitemos a Jesús a entrar a nuestra vida cotidiana, a nuestros hogares, a nuestras casas. Y luego vemos a María. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hemos visto a Marta, el servicio. Hermanos, necesitamos hermanos que sirvan, hermanos que estén en el servicio, no importando si los ven o no los ven, servir al Señor. Hermanos como Lázaro que estén congregándose. Hebreos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos se enfrían y ya se les hace una costumbre estar lejos de las congregaciones. Y ahora tenemos el caso de María,
que nos enseña acerca de esto tan necesario que es la adoración. Hemos visto en otros capítulos que el Señor busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos adoradores. Y el adorador no menosprecia a el que está sentado solamente, como Lázaro, o no menosprecia el que sirve al que solamente rinde adoración. El cuerpo de Cristo es un complemento, es un conjunto, y aquí vemos una familia que cada uno cumple su función. Uno sirve, el otro está sentado a la mesa con el Señor, y María está en adoración, tomando, en figura de adoración, tomando una libra de perfume de nardo puro. ¿Y acaso nuestras oraciones no suben como un olor fragante, como incienso a la presencia del Señor, al trono de la gracia de nuestro Dios? ¿Cuál olor grato? La adoración, el exaltar a nuestro Señor por lo que Él es, por lo que Él es. Faltan adoradores. Adorar al Señor por lo que Él es, por la esencia misma de lo que Él es, lo que Él significa. Dice, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, de mucho precio. Y aquí luego vemos al enemigo, porque cuando se comienza a hablar de dinero, aparece también el enemigo, Judas. Judas el Iscariote, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí la Biblia dice que esta mujer, María, dio mucho al Señor. Y estamos hablando de lo económico. Y Judas, que era uno de los 12 que andaba con el Señor, se nos dice que él dijo, ¿por qué no se vendió? Y fue dado a los pobres. Pero la misma Escritura nos aclara por qué hizo esto. Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Del grupo de los 12, de los apóstoles de Jesucristo, había uno que era ladrón, había uno que sustraía de los dineros de aquella pequeña congregación, de aquella pequeña comunidad, 12 personas y uno era ladrón, estando el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, en aquel grupo y había uno que era ladrón. ¿Cuánto más en el día de hoy? ¿Cuántas personas que, diciéndose cristianas, diciendo una profesión de fe, han hecho tanto daño al testimonio de las congregaciones porque roban a las ovejas, porque roban a aquellos creyentes que no saben mucho de Biblia, entonces le quitan su dinero? Y hay personas dañadas porque lo único que conocen de una congregación cristiana es que le robaron su dinero. ¿Cuánto daño se ha hecho a personas en su fe? El Señor los juzgará. El Señor los juzgará a aquellas personas que con pretexto de doctrina se enriquecen los bolsillos, se enriquecen a causa de los creyentes, a causa de aquellas ovejitas que el Señor rescató. El Evangelio no es para hacerse rico, el Evangelio no es para robar a las ovejas. Aquí vemos a esta mujer, María, a ella no le interesa el dinero. 300 denarios, el sueldo de 300 días, el sueldo de casi todo un año. Ella compró un perfume carísimo, carísimo, y lo dio para adoración, pero lo hizo de voluntad propia.
no lo hizo por exigencia, no porque otra persona se lo pidió, a ella le nació. Y ese es el orden divino para las ofrendas en las iglesias. No es por petición de otra persona, es lo que el Señor me ha prosperado, yo lo doy, y yo doy de corazón. Y doy cuanto yo haya prosperado. Ese es el orden divino que más adelante en las cartas apostólicas se explicará cómo debe hacerse el asunto de las finanzas en las congregaciones. María tomó nardo puro de mucho precio y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Los enjugó con sus cabellos. Una pequeña reflexión también para las hermanas que pueden estar escuchando, viendo este programa. Si acaso el cabello alcanzaría para enjugar los pies del Señor. La Biblia en el libro de Corintios nos dice que al varón le es honroso andar con su cabello corto. Y para la dama, la hermana, la mujer, todo lo contrario, el cabello largo. Pero en el día de hoy, el mundo no toma en cuenta los parámetros de Dios, no toma en cuenta los parámetros del Señor, y hay hombres con pelo largo y mujeres con cabello corto. Vamos a dejar hasta ahí el estudio por el momento, antes de ir a una pausa musical y quedarnos con esta reflexión de que no todos podemos hacer las mismas cosas. A cada uno el Señor le ha dado un don, y aquí Marta servía, Lázaro estaba sentado y María adoraba enjugando los pies de nuestro Señor y enjugándolos con sus cabellos. Vamos a ir a escuchar una pausa musical y luego continuaremos con el estudio de la palabra del Señor. Gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy.
mencionan varias ocasiones en que el Señor Jesús fue ungido, como hemos mencionado en otras oportunidades. Este término ungir tiene que ver con untar, con derramar. En este caso el Señor es ungido o es untado con perfume. Es interesante que ya está faltando solamente una semana para que el Señor culmine la obra que Él venía a realizar, vale decir una semana para ir a la cruz. Y Él está aquí en Betania. También no hay que confundir con otros episodios que aparece, por ejemplo, en Lucas 7, que no es el mismo, y no hay que confundirlos porque son parecidos en ciertas formas, por el hecho del perfume, por el hecho de también algo parecido en cuanto a la forma en que se derrama algo de perfume, aunque en una ocasión se derrama en la cabeza y en otra en los pies. Y en este caso, Él está en Betania, en casa de sus amigos, de Marta, María y Lázaro, con quienes Él tenía gran comunión. Y como recordamos, la semana pasada estuvimos considerando que el Señor volvió a la vida a Lázaro después ya de estar su cuerpo entrando en descomposición, después de 4 días de estar en el sepulcro. Algo que para el ser humano es imposible, pero no para Dios. El Señor Jesús es Dios y por supuesto Él es la fuente, Él es el autor de la vida. Así estando Él presente no puede estar presente la muerte. Y ahí están ahora en casa de estos hermanos, está Él participando de una comida, de una cena allí, en esa casa. Y ya se ha mencionado cómo Marta servía y Lázaro estaba a la mesa gozando de comunión con su maestro. Un bonito cuadro de todos los creyentes que gozamos de comunión, y tenemos que decir que en la palabra de Dios también se menciona la mesa del Señor, y la mesa del Señor no tiene que ver con la cena del Señor, sino más bien tiene que ver con todo lo que es el goce de comunión con nuestro amado Salvador a través de la vida en las distintas áreas de nuestra vida. Así, cuando hablamos de la mesa del Señor, estamos hablando de eso. María, ella toma este perfume tan carísimo y lo derrama en los pies de Jesús. Y notemos que aquí se usa el nombre Jesús, el nombre de la humanidad de Cristo. Siempre no debemos de perder de vista que en la persona del Señor Jesús se unió tanto deidad como humanidad. Y aquí se menciona su nombre humano, el Salvador, Jesús Salvador, el nombre que le fue puesto porque Él salvaría a el pueblo de sus pecados. Y aquí está María. A María siempre la vemos a los pies del Señor. Y qué maravilloso es cuando todos los creyentes en Cristo podemos dedicar tiempo de cada día de nuestras vidas para estar a los pies del Señor, estar escuchando su voz a través de la lectura de la Biblia y estar conversando con Él a través de la oración. Ese es un tiempo que realmente muy bien ocupado, que está muy bien usado, es el tiempo más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida y que podemos disfrutar con el Señor. Podemos tener y podemos disfrutar de estas 3 formas que vemos en este relato: sirviéndole al Señor, estando en comunión con Él y por supuesto estando a los pies de Él, aprendiendo, adorando a nuestro Señor. María amaba mucho a su Señor y para ella no había nada
de tan alto costo que ella no pudiera entregar y dedicar a su Señor. ¿Cuántas veces nosotros somos mezquinos con nuestro Señor? Él nos da todo lo que nosotros necesitamos, pero nosotros no le damos todo lo que Él debería recibir de nosotros, y aun cuando es muy poco lo que ofrecemos, ni aun eso poco le damos. Y tal como también ya se ha mencionado, en las reuniones, que son muy pocas las que se hacen en la semana, 3 horas en la semana que se dedican para reunión, y sin embargo de esas 3 horas a veces no estamos presentes y estamos faltando también. En cambio, María, aquí para ella no hay ninguna cosa que esté reservada para sí misma, sino todo lo que ella tiene, todo lo que ella es, está para entregar a su Señor, a su Maestro. Ella derrama este perfume y, dice, los ungió y los enjugó o los secó con su cabello. Mire qué maravilloso es esto, porque sabemos que en la palabra de Dios el cabello es la gloria de la mujer. Y por así decirlo, María en esta oportunidad, ella está poniendo su propia gloria a los pies de su Señor. Está poniendo su gloria a los pies de su Maestro. ¿Y qué decir? La casa se llena del perfume y ella misma sale con el perfume impregnado en su cabeza. Y esto es así. Cada vez que estamos en un momento de adoración con nuestro Señor, que estamos adorándole, que estamos conversando en intimidad con Él, obviamente somos, como dice la palabra de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Vale decir, somos participantes también de ese olor grato, de ese perfume agradable. Y cuando no hacemos esto, entonces obviamente que estamos teniendo una gran pérdida en nuestra vida espiritual. Así, es un bonito cuadro, es una linda ilustración de la adoración desinteresada, de la adoración de corazón de el creyente, donde nada está reservado, sino todo se pone a los pies del Señor Jesús. Así es maravilloso. Pero también está Satanás, que está entorpeciendo y quiere perturbar esto, como en el caso de Judas, que era codicioso, que era ladrón, y que él usa como excusa los pobres, pero María sabía que ella tal vez no tendría más oportunidad para dedicar algo a su Señor, y ella no pierde esta oportunidad. Y esto también nos enseña a nosotros a tener cuidado en las oportunidades en la vida espiritual que se nos presentan, de estar adorando y estar dedicando tiempo a nuestro Salvador, porque tal vez va a llegar el momento en que ya no vamos a tener ese tiempo, ni vamos a poder hacer aquello. Así no hagamos caso a los susurros del diablo cuando se nos dice: bueno, ya habrá otra oportunidad, ¿para qué te preocupas ahora? Déjalo para mañana, déjalo para otro día, no lo hagas ahora, no seas fanático. No, las oportunidades hay que tomarlas, hay que aprovecharlas, porque no se vuelven a presentar en la vida. En el caso de María, por supuesto, ella no tuvo otra oportunidad como esta de estar a los pies del Señor, sino esta fue la última oportunidad, porque luego el Señor fue a la cruz y luego Él resucitó y luego Él ya estuvo en sus últimos días apareciendo a los suyos, enseñando y consolando. Así tomemos en cuenta esto que el Señor nos presenta aquí, los grandes propósitos de Dios para nuestra vida,
la grande oportunidad que se nos da y cómo el creyente también participa y queda impregnado de este perfume. Así, no hagamos caso de lo que Satanás susurra, como en el caso de Judas. Él era ladrón y a él no le interesaban los pobres, tampoco le interesaba el Señor Jesús. Y es increíble, pero es cierto, esto ocurre. Un hombre que aparentemente estuvo 3 años en comunión con su Señor, el cual gozaba de la confianza de los demás discípulos, y porque tenía la bolsa de dinero, que no era mucho en todo caso, porque siempre era para cubrir ciertas necesidades nada más, y sin embargo, aún de aquello poco que había en la bolsa, este hombre robaba, sustraía. Y esto el Señor lo sabía, porque Él, siendo Dios, obviamente Él sabe todas las cosas. Pero qué tremendo es que un hombre finja ser discípulo del Señor, finja seguir al Señor solamente por el interés de lo material, solamente por interés del dinero, y que nunca su corazón haya sido transformado, que nunca su corazón haya sido cambiado, que no haya nacido de nuevo, como los demás fueron transformados por el Espíritu Santo, y ellos fueron hechos una nueva creación. Este Judas, no, este Judas fue un traidor de tomo y lomo, como decimos nosotros, y lamentablemente su destino final, él está en la misma condenación. A veces uno queda pasmado al considerar esto. Uno que vio la bondad del Señor, uno que experimentó el amor del Señor, la misericordia para con los necesitados, uno que incluso recibió poder para echar fuera demonios y para predicar el Evangelio, porque él fue a predicar el Evangelio con los 11. Sin embargo, nunca se entregó de veras al Señor. Hoy día a veces uno escucha como en algunos círculos religiosos también hay hombres que sin escrúpulo alguno hacen uso de los dineros que se ocupan y que se debieran ocupar para la obra de Dios, para su propio beneficio personal. Pero ellos un día van a tener que comparecer ante el Señor, y allí van a tener que dar cuenta de todas las barbaridades que han hecho en su vida. Así nosotros no nos vamos a preocupar, solamente mencionamos esto a la luz de lo que ocurrió con este hombre, con Judas. ¿Qué dijo el Señor acerca de lo que hizo María? No la molesten. Ella ha hecho esto para el día de mi sepultura. Y sabemos nosotros que cuando eran sepultados los cuerpos, se les ponían perfumes, se les ponían mirra, para que la descomposición tardase un poco. En el caso del Señor Jesús, obviamente María, ni Marta, ni Lázaro, ninguno de ellos sabía que el cuerpo del Señor jamás vería corrupción, porque Él fue santo, sin pecado. La palabra de Dios nos dice que no hubo engaño en su boca. Él es el único ser humano sin pecado que ha habitado en la faz de la tierra. El único, aparte de Él, absolutamente nadie más. Así, el Señor dice, bueno, a los pobres siempre los van a tener con ustedes y van a tener la ocasión de ayudarles, pero a mí no siempre me van a tener. Así, vinieron muchos judíos, porque estaba cerca de Jerusalén, Betania, y vinieron muchos para ver al Señor y también para ver a Lázaro, aquel que había estado muerto. Algunos seguramente por la curiosidad, por la mera curiosidad de ver a este hombre con vida nuevamente. Pero los principales sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo, aquellos que conocían la palabra de Dios, aquellos eran enemigos de Cristo, y ellos decidieron dar muerte a Lázaro.
Lázaro no tenía nada que ver con lo que ocurría a su alrededor. ¿Qué culpa tenía él que el Señor le hubiese resucitado de los muertos? Podemos decir eso, porque a raíz de ese testimonio es que muchos se estaban volviendo del judaísmo y estaban creyendo en el Señor. Entonces se llenó de celo estos religiosos de tal manera que ellos dijeron: mirad, todo el pueblo se va tras él. Y ojalá esto fuera y hubiera sido una realidad en aquel tiempo y hoy día, que todas las personas se fueran tras el Señor y no tras la religión y no tras el engaño, porque el único que no engaña, el único que salva y da vida eterna, perdona los pecados, es solamente el Señor Jesús. Así ellos decidieron dar muerte también a Lázaro, vale decir, aparte de tener sentenciado a muerte a Jesús, ellos también decidieron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él, dice, muchos de los judíos se apartaban y creían en él. Lejos de ellos tener una gratitud hacia el Señor, ellos lo que tenían era odio. Y luego vemos otro suceso que se narra en los versículos del 12 al 18. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Aquí está el Señor al día siguiente de estar en aquella cena donde fue ungido con ese perfume. Él hace su entrada triunfal en Jerusalén. La gente no entendía que él no venía a reinar literalmente. Él va a venir a reinar. En el futuro va a establecer su reino allí en Jerusalén. Pero en este tiempo él venía a reinar en el corazón de aquellos que le recibieran. Él no venía a liberar a los judíos del yugo de esclavitud romano, sino más bien venía a liberarles del yugo de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la condenación eterna. Y el Señor, Él viene entrando montado en un asno, un pequeño asno, un asno joven, digamos, y Él viene en esta cabalgadura no como un gran general en un hermoso corcel, sino en un humilde asnillo, como dice el profeta: he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, montado sobre un asnillo, un pollino, hijo de asna. ¿Y qué hace la gente? La gente que le había visto resucitar a Lázaro, la gente que había visto esta gran señal, ahora ellos salen a recibirle, porque hay mucha gente allí en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, y ellos vienen y empiezan a tomar ramas de palmera y empiezan a poner en el suelo para que este animal no pise en tierra, y también empiezan a aclamarle. La palmera era un símbolo en Israel de la calma, de la tranquilidad,
después del dolor. Y es como si los judíos estuvieran diciendo, bueno, Él nos va a liberar de la esclavitud política en la que estamos y después vamos a tener pan, vamos a tener paz y vamos a tener tranquilidad. Pero el Señor no venía a eso. Y ellos claman, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sálvanos ahora, es la expresión, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ciertamente Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí nuevamente se cita la profecía donde dice Zacarías, no temas, hija de Sión. Sión era uno de los montes que había allí en Jerusalén, por eso se le llama a Israel, se le llama a Jerusalén también la Sión, o la Sión terrenal, y luego tenemos también la Sión celestial. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Los discípulos no entendieron esto. Y lamentablemente esto que ocurrió en aquel día se ha prestado para idolatría, porque hasta el día de hoy la gente no entiende lo que ocurrió en aquella ocasión. Porque esta misma gente, mucha de esta misma gente que empezó a tender sus mantos y empezó a tender las ramas para que el animal no pisara en tierra, luego una semana después ellos mismos estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Los mismos que alabaron ahora, después estaban pidiendo a Pilato que él fuera crucificado. Así las ramas y todas aquellas cosas que pusieron en el piso no tenían ningún valor, no tenían ninguna trascendencia. Hoy día incluso se usa y se dice que se bendicen los ramos, cosa que totalmente antibíblico, totalmente antiescritural, que es solamente una cosa idolátrica. Así el Señor entró en aquella oportunidad, hizo su entrada triunfal en Jerusalén y dice el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, después de su resurrección, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él. Y esto realmente estaba escrito con mucha antelación. Y también la gente daba testimonio que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Ellos comentaban, este mismo hombre que viene montado en ese asnillo fue el mismo que volvió a la vida a Lázaro después de estar 4 días muerto en el sepulcro. Era una realidad, algo que no podían negar, y seguramente los saduceos que decían que no había resurrección, ellos querían matar a Lázaro para destruir la prueba viviente de la resurrección que Dios había mostrado no solamente a una persona, sino a una multitud de personas que habían sido testigos de que sí, Dios puede, y de hecho lo hizo, resucitar de los muertos. Amigo, pero el Señor en esta tarde quiere a ti darte vida. Tú estás muerto en delitos y pecados, tú estás muerto espiritualmente, y tú en tu condición no te puedes acercar a Dios porque la barrera del pecado te lo impide. Pero el Señor quiere darte vida. ¿Qué tienes que hacer? Solamente escuchar la voz del Hijo de Dios. Leíamos en Juan 5:24 que dice el Señor que ahora es el momento cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren tendrán vida y vida eterna. Deseamos, pues, querido amigo, que usted pueda tener esta vida eterna que Dios ofrece solamente a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Vamos a ir a una pausa musical antes de despedirnos.
Muy bien, estamos terminando el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Queremos hacer una invitación muy especial para nuestros amigos, amigas que quieran aprender de un tema tan interesante como es Ana. Este tema es un tema anual. Hemos estado estudiando las mujeres destacadas en la Biblia. Son 11 mujeres que vamos a estudiar durante todo este año. Ya hemos visto Sara, Rahab, Débora y Ruth. Y este día sábado a las 6:30 de la tarde nos corresponde estudiar Ana, una mujer de fe que pidió un hijo al Señor para dedicárselo a Él. Así que esta invitación para todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos quieran acompañar, Pedro Aguirre Cerda 189 a las 6:30 de la tarde. La reunión dura hasta las 8, hasta las 20 horas. La entrada es libre y serán todos muy bienvenidos. También queremos decir que el ganador, la respuesta a la pregunta era Marta y María. Y la persona que gana el libro, José Medina, puede venirlo a retirar al canal en horarios de oficina. Acá va a estar disponible. Y alentamos a los demás que sigan participando, porque en cada programa vamos a estar siempre regalando un libro, haciendo una pregunta muy sencilla como esta. También queremos invitar a nuestras reuniones los miércoles, viernes y domingo a las 19 horas en Pedro Aguirre Cerda 189 y reiterar nuevamente la oferta de los cursos Emaús, que son cursos gratuitos, libres de todo compromiso, no nos interesan los compromisos, y también cursos que no tienen ningún tinte sectarista. No estamos nosotros para estar llevando con tendencias a las personas, sino solamente lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña y nada más. Y la persona que quiere estudiar, lo único que tiene que hacer es tener la disposición para hacerlo. No importa que usted no asista a ninguna congregación, no asista a ningún lado, no hay problema. Usted, si necesita y quiere aprender lo que la Biblia enseña, puede comunicarse con nosotros al teléfono acá del canal, o también puede contactarnos al correo que muchas veces hemos puesto en el programa, o puede acudir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo, o también puede escribirnos a la casilla 9 del correo de Lota. Así deseamos que tenga un lindo fin de semana, que Dios le bendiga y que pueda también usted entender el mensaje de salvación.